y es un mensaje que está relacionado a la batalla entre el gran yo soy y el yo soy humano. Dice la Biblia que en cierta oportunidad el Señor lo llama a Moisés en una zarza y se manifiesta como el yo soy. Y el yo soy en realidad tiene un nombre que es todas consonantes. Eso se llama el tetragamón. Ese es el nombre de ese nombre. Amén. El nombre desconocido de Dios. Y entonces el Señor le encomienda a Moisés ir a liberar a su pueblo de Egipto. Y le da señales, le da las señales de la vara, porque él dijo, no me van a creer. Pero el Señor dijo, echa tu vara, y se transformó en una serpiente, y luego dijo, tómala por la cola, y volvió a hacerse vara. Mete tu mano en el seno, y se puso leprosa, y la volvió a meter y salió restaurada. Entonces el Señor lo manda allí a enfrentar a Faraón, y él le dice, ¿en nombre de quién voy a ir? Y le vas a decir que vas a ir en el nombre de el yo soy. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, le dice, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo a rendirme culto en el desierto. Y entonces dice que Faraón dice, ¿y quién es Jehová para que yo le oiga? ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? Entonces se produce allí una confrontación que no era verbal, sino era espiritual, porque Faraón se consideraba Dios. Y por lo tanto aquel día hubo una confrontación entre el Dios verdadero y el yo humano, ese Dios representado por Faraón. Y esto realmente fue tremendo porque sistemáticamente el Señor destruyó todos los poderes de los dioses de Egipto en cada una de las plagas. La primera derrota que tuvieron los dioses de Egipto fue cuando allí Moisés tira su vara y se convierte en una culebra. Entonces aparecieron ahí Janes y Jambres y tiraron sus varas y se convirtieron también en culebras o en serpientes. Y dice la Biblia que la serpiente, la vara de Aarón, las mató a las otras. Mató a las otras. Esa fue la primera batalla y la primera derrota de uno de los dioses que tenía Faraón. Había un dios en Egipto que protegía a Faraón y a todo Egipto. Ese dios estaba personificado en una cobra. Por eso que el símbolo del Faraón en la cabeza era una cobra. Un dios que lo protegía, un dios que lo guardaba. Pero aquel día el poder de ese Dios quedó hecho pedazos ante los ojos de los brujos, de los hechiceros y de este Faraón. Entonces se comienza a partir de allí una guerra donde Dios comienza a derrotar los dioses del Nilo. Amén. Dice el Señor que mandó una plaga que se convirtió todas las aguas en sangre. Las aguas del Nilo todas se convirtieron en sangre. Y los egipcios tenían varios dioses referentes al Nilo, pero ninguno de sus dioses pudo hacer nada frente a la palabra dada por Dios a través de Moisés. Fueron quebrantados. Y amados hermanos, desde los tiempos remotos hay una batalla entre Dios y el yo humano. Igual que en aquella oportunidad, hoy día se está librando una batalla en tu mente, en tu alma.
aquella esclavitud del pueblo en Egipto simboliza la esclavitud del alma. Una persona que vive en el alma estará siempre esclava, estará sin visión verdadera, estará ciega, será cautiva de muchas cosas y no andará en libertad. Aquello simboliza la invitación que Dios nos viene haciendo de salir del alma a vivir en el espíritu. La invitación era, y lo que Dios quería hacer, sacar la gente de Egipto y llevarla a una tierra libre, a una tierra donde fluía leche y miel. La gente que vive en el alma vive cautiva de espíritus de depresión, de tristeza, de temor, de fracaso. Pero la gente que vive en el espíritu vive libre. Es una tierra que fluye y miel, porque donde está la presencia de Dios fluye leche y miel. Y la gente del espíritu, cuando se mueve en el espíritu, fluye leche y miel. Bebe de las cosas del espíritu y vive en dimensiones del espíritu. La gente que vive en el alma es como la gente que estaba en esclavitud. Entonces Dios tiene que hacer un proceso. Los saca de esa tierra con mano fuerte y los hace transitar por un desierto. Y en el desierto vemos que muere una generación que salió de Egipto. Pero los que se preservan con vida son los hijos. Amén. ¿Por qué? Porque la generación que salió de Egipto vivió toda la vida cautiva de dioses, en un régimen de esclavitud mental, espiritual. Esa gente no estaba preparada para tomar gobierno de la tierra prometida. Pero Dios levantó una nueva generación que fue formada en la palabra. Los que estaban en Egipto no tenían la ley, no tenían los mandamientos. Ellos fueron sacados de allí, pero no había ley ni mandamientos. Pero ahora, estando en el desierto, Dios le da leyes y mandamientos. Y la generación que venía de recambio, Dios la preserva de la mentalidad de sus padres. La preserva a tal punto que le entrega a ellos la tierra prometida. Y amados hermanos, en nuestras vidas, me decía el Señor, aquí hay un problema que se suscita. Cuando Dios quiere establecer las cosas espirituales, pero el alma se levanta. Dice la Biblia que debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta. ¿Que se levanta contra qué? Contra el conocimiento de Dios. La gente que vive en el alma te ve raro cuando comenzás a hablar de la manera que tenés que vivir, pensar y hablar. Y entonces su realidad le dice que no puede ser. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo opera lo mismo que en el tiempo allí del Edén. Allí llega a la mente tuya y dice, ¿será así como están diciendo? ¿Será cierto? Se levanta el yo, se levanta el espíritu de incredulidad, se levanta la venda mágica para que no salgas del alma y no entres en dimensiones del espíritu. Y el Señor me decía que aquí en la iglesia hay un espíritu que coloca dudas. Hay un espíritu que opera en la gente. La gente escucha el mensaje, pero no lo aplica a sus vidas. Hay una gran mayoría que no lo aplica. Dice que buena estuvo la palabra, qué hermoso, qué palabra. Pero cuando sale para afuera, vive como siempre. Porque el Señor mostró que hay una potestad que tiene atada la mente de la gente. Y la tiene subyugada para que no entren en la revelación de la palabra. Porque el día que entren en la revelación de la palabra, van a gobernar con Cristo. Van a establecer los diseños de Dios.
para su familia, para sus hijos, para sus generaciones. Van a establecer el gobierno de Dios en el trabajo y donde quiera que estén. Entonces, ¿qué hace? El enemigo te roba la palabra. Estás acá sentado en la palabra, escuchando el mensaje, pero estás diciendo, ¿será así? ¿Será así como están diciendo? ¿Será verdad? O si no, la otra, te vas para afuera y te olvidaste. Allá te pasó algo cuando saliste para afuera y Dios te había dicho recién acá que hicieras algo, pero ya afuera se te olvidó. Volviste a actuar como siempre. El Señor me dice, ¿sabes por qué? Porque hay una potestad operando en las mentes, subyugando las almas. Pero dice el Señor, y en el nombre de Jesús le voy a hablar a esa potestad en esta noche y voy a decir lo que dice el Padre. Las almas son mías, dice el Señor. Las almas son mías. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo toda potestad del diablo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo la oscuridad la potestad del diablo de oscurantamiento. Potestad del diablo que ciega la mente, que levanta el yo, que levanta la teoría humana. En el nombre de Jesús, cae por tierra. Suelta la mente. Dígale, suelta mi mente. Suelta mi corazón. Suelta mi voluntad. En el nombre de Jesús, renuncio a esa potestad que toma dominio de mi mente, que toma dominio de mi voluntad y no me deja activarme en la palabra. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, potestad satánica, suelta nuestra vida, suelta nuestra alma. Son de Cristo, no son tuyas. Me dice el Señor 21 días de ayuno, porque tiene que romper la potestad que ha estado en esta iglesia. Amasaka y amandoré. Muchas veces el enemigo ha tomado dominio aún de nosotros, quienes a veces predicamos, para hacernos creer que no es todo espíritu, que hay que moverse un poco en el alma y en el reino. Y a Dios no le gustan las mezclas. No dice un poco en el espíritu y un poquito en el alma. No dice un poquito luz y un poquito tinieblas. No dice un poquito caliente y un poquito frío. Amén. O eres caliente o eres frío. Lo tibio no sirve. O eres luz o eres tinieblas. O eres espíritu o eres carne. ¿Qué eres tú? Entonces muchas veces pensamos, no, pero no es tan así. No, porque el espíritu no me puede llevar a dejar que yo sienta esto por tal persona, el dolor. Es que ese es el gran error. La persona almática se mueve y lo conmueve las situaciones. Pero el del espíritu, diga, el del espíritu se mueve en otra dimensión. Sus actos no es por lo que ven sus ojos, sino por lo que dice la palabra. La gente del espíritu se mueve en niveles de la palabra, no por lo que ven sus ojos, sino por la palabra. Escuché una gran verdad días pasados. Dijo alguien, dígame, ¿cómo Jesús resucitó muertos si él todavía no había muerto? Dígame, Jesús, ¿cómo sanaba si todavía no había muerto en la cruz para sanar a la gente? Dígame, ¿cómo Jesús es que tenía apóstoles y todavía no eran apóstoles? Interesante, pensé. Y dijo, porque Jesús se movía en todo lo que estaba escrito de él. Él se movía en la palabra.
Él podía cruzarse adelante, Él podía ir hacia atrás, Él podía sanar, Él podía resucitar, porque no era por lo que era, sino por lo que Dios había hecho en Él. Lo era hijo, Él era un hijo de Dios. La gente del Espíritu tendrá que aprender esto. O sueltas al todo el alma, o siempre serás un híbrido. Cristianos híbridos. ¿Quién es gente de campo acá? Hay maíz híbrido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué es híbrido? Porque lo modificaron genéticamente. Cuando te modifica el diablo genéticamente, eres híbrido. No eres verdadero. No eres puro realmente. Siempre hay algo en ti. Siempre hay algo que te calibra la mente, que te mueve las acciones, que entras a mirar las cosas, porque el diablo te metió un ADN que no es del Espíritu. Eres un cristiano híbrido. Puedes ministrar bajo el Espíritu, pero a la misma vez estar en el alma. Puedo predicar en el Espíritu, pero a la misma vez predicar en el alma. Puedo estar predicando y decir, y el diablo me dice, no, ¿cómo vas a predicar tan duro? No, no hables, no uses esa palabra. Mira que le vas a hacer daño. Pero Jesús no era así. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo? Generación incrédula y perversa. Epa, andaban con Él, comían con Él, dormían con Él, pero todavía no tenían la genética de Él. Porque para tener la genética de Él, hay que morir al yo. Al yo pienso. A los años que te moviste en el alma, a los años que tuviste patrones de conducta, a tus creencias personales, tienes que morir. Dice la Biblia, hacer morir las obras, andar en el Espíritu y no practiqué las obras de la carne. Y dice, hacer morir las obras de la carne, las del corazón, las del alma. Entonces ministras bajo el Espíritu, pero a la vez tienes alma. ¿Qué estás transfiriendo a la iglesia? Alma mezclado con espíritu. Y estás transfiriendo mezcla. ¿Qué estoy transfiriendo? Mezcla. ¿Qué tenía el nuevo pastor para esta noche? No, el pastor no tiene nada nuevo, pero Dios siempre tiene cosas nuevas para hablarte. Y lo que te estoy hablando por el Espíritu de Dios. Si tú no desechas la mitad que tienes de alma, vas a avanzar un paso y vas a retroceder dos. Vas a avanzar por el Espíritu una noche, porque estaba en el Espíritu, pero después, braca. ¿Por qué? Porque hay una legalidad. Te modificó la genética. ¿Y cuándo te la modificó? Cuando vos entraste a razonar como ser humano y no razonabas por el Dios. Entonces Dios tiene una razón espiritual que no es la razón que maneja el ser humano, porque el ser humano maneja la razón por lo que ve, por lo que evalúa, pero la gente del Espíritu no es por lo que ve ni por lo que evalúa. Entonces cuando tú eres del Espíritu, las razones del alma y de tu razonamiento no te sirven. Pero como un día comenzaste, y yo sé, el Espíritu Santo está hablando aquí esta noche. Un día Dios tal vez te ministró en el Espíritu, pero comenzaste a meterle tus pensamientos, tus razonamientos. Y cuando quisiste acordarte, transformaste en un híbrido, modificado genéticamente. La gente del reino no es híbrida, es pura, no es falsa, no es hipócrita, no tiene apariencia de piedad, sino que es puro. La gente del reino no es retorcida mentalmente.
La gente del reino piensa pensamientos de bien y no de mal. La modificación genética que te mandó el enemigo, lo híbrido, te afecta muchas veces para avanzar en el diseño de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Satanás sabe que esa generación de Egipto se criaba en Egipto, bajo dioses, bajo esclavitud. Sabían, lo único que sabían era cortar adobes. Los tenían como esclavos. Y entonces el problema es que salieron de ahí, pero su mente siguió siendo esclava. Cambiaron de lugar físico, pero no cambiaron de lugar espiritual. Dios trabajaba con la palabra para hacerlos cambiar, pero ellos seguían repitiendo patrones de conducta. ¿Por qué? Porque el yo se levantaba. Porque cuesta cambiar. ¿Te cuesta cambiar o no? A mí me cuesta cambiar. Si Dios me dice que estoy sanito, pero yo siento que estoy re enfermo, el enemigo me trabaja la mente. Si el Señor me ve prosperado, pero yo estoy limitado, el diablo me trabaja la mente. ¿Viste? Dios te dice que te prospera, pero mira cómo estás. Y entonces, ¿qué te dice el diablo? No, pero no es tan así, ¿viste? Es para otro, para vos no. Entonces Satanás trabajó la mente de esa gente. Dios quería que estuviera en la tierra que fluía y leche y miel. Pero como ellos por 10 veces murmuraron contra el Señor, Dios determinó que ninguno de ellos iba a entrar. Tuvo que formarse una generación de la palabra. Cambio de genética. Salieron de ser híbridos a ser gente del Espíritu. Una generación que amaba la palabra, que tomaba la palabra, que vivía la palabra, se levantó. Por eso Josué nunca tuvo problemas con contiendas, con pleitos, con disensiones, con rebeldes. Nunca tuvo problemas con gente desleal. Nunca tuvo problemas de retraso. Solamente hubo uno que se llamaba Acán. ¿Qué culpa de ese perdieron en Jai? Porque tomó los dioses y los escondió. Y riquezas y cosas. Cuando tú escondes cosas que Dios te dice que no tenés que esconderlas, te trae muerte. Por eso que la transición que Dios está produciendo en la iglesia tiene que ser de verdad. Pero dice el Señor que tienes que renunciar a tu yo, a la mitad del alma que te ha manejado mucho tiempo. A mí me hizo mirarme a mí. Entré a mirar a mi alrededor y yo dije, varios tenemos ese problemita. Mitad espíritu, pero el alma por ahí no puede. Necesitamos cambiar. Los mensajes tienen que ser espirituales 100%. No tocar el alma. Cuando tú vienes a la iglesia, tienes que venir con una vida en el espíritu. Si vienes aquí todas las noches, Dios usará a alguien y te elevará. Y sentirás la presencia de Dios. Pero si tú a eso no le adhieres en tu casa, una vida en el espíritu, volverás la próxima reunión. Y la próxima reunión va a haber que batallar. Pero si aquí hay gente, 100 personas, que pueden comer esta palabra, entienden lo que Dios le está hablando, y rompemos ese paradigma, rompemos la potestad, rompemos el yo, rompemos esas cosas y comenzamos a vivir una vida en el espíritu, la próxima reunión y la otra, no vamos a tener que diciendo, soltá eso, hermano, porque ya lo soltaste hace rato, ahora venís cargado de la gloria. Satán, no te gusta que hable estas cosas, pero las voy a hablar. Qué agrandado el pastor. No me estoy poniendo chaleco de nadie. He venido a hablar lo que el Espíritu dice que tengo que hablar.
Hay que salir como iglesia de la vida del alma. La próxima reunión que no te estén dando manija 2 horas. Que cuando entre por esa puerta, gloria, gracias Padre, qué bueno, estoy probado pero estoy en victoria. Tengo dificultades pero soy más que vencedor. No vienes a buscar, vienes a traer alabanza, vienes a traer gloria. Y una gloria que se junta con otra gloria, la noche se transforma en una noche de gloria. Pero hay que salir afuera del alma. Cuando estés afuera, cuando llegue en tu casa, cuando se te rompa el coche, no reniegues. Cuando te cobren la cuenta esa que ni sabía que la tenías. Cuando no tengas plata para pagar la cuenta del alquiler. Decía, gracias papá, me estás ayudando a crecer. Hubiera sido otro tiempo, renegaba y dudaba de vos. Pero ahora gracias papá porque tú tienes la solución a todos mis problemas. Le preguntaba a un hijo espiritual, che, ¿y cómo andas en lo económico? Ahí estamos, me dijo, pero sé que Dios tiene la plata que necesito. Así que estoy tranquilo. Y dormí sin fresada. Pero yo mucho tiempo no dormí tranquilo ni sin fresadas. Viví angustiado. Era pastor y estaba encadenado. Sin dalama que más sabe. Y amasacaya manso kendalaya. Y el diablo me tenía atado. Y un día me decía el diablo, ¿viste? Mira, dicen que te aman. En la iglesia te dicen que te aman a vos, porque el diablo te habla de la mente. Pero fíjate en todo este tiempo, ¿quién de la iglesia se acercó a verte y a decirte, pastor, ¿qué te pasa? Te veo mal. ¿Querés que te ayude a orar? ¿Querés que nos pongamos como iglesia a orar por vos? No te puedo ver así como estás, me duele verte así. Pero el Señor me ayudó. Porque no fue un mes ni 2 meses que estuve mal. 3 años quebrado. Me daba pánico venir a predicar. Me paraba acá y veía algunas caras que me decían, ¿qué me vas a hablar, pastor? A ver, ¿qué me vas a entregar? ¿Qué tenés de nuevo? Y el diablo me paralizaba en el púlpito y mandaba a orar a la gente. Y la gente ni sabía cómo estaba yo. Pero el Señor un día me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y como el diablo me daba vueltitas la mente, pero mi corazón no se había llenado de rencor contra nadie, pero me metía los pensamientos. Un día en el pasillo le digo, apártate de mí, Satanás, porque no vas a lograr ponerme en contra de mis hermanos. No me vas a poner en contra de ellos. Te vas. Se fueron los demonios. Como al mes y medio vamos a San Rafael, a un ayuno que hacía el pastor Adelmo. Se mueve el Espíritu Santo. Terminó de moverse el Espíritu Santo. Estaba mi sobrina Sonia tomada por el Espíritu, sentados así en un lado de la pared. Y la toma el Espíritu y me dice así: tú, dice, Satanás, pero tú hiciste así. Dios pesaba mi corazón. Y el Señor me dio testimonio delante de los demás que en mi corazón no había entrado nada. Cuando podés estar mal herido, pero la palabra te hace vivir todavía, guardas principios, guarda la palabra por encima de las dificultades. Yo por ahí que escuchaba que algún hermano por ahí, che, no le manda ningún mensajito. Nadie lo fue a ver.
Y yo 3 años destrozado. El Señor me levantó y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Me dijo. Un día estaba acá porque yo peleaba con Dios acá. Porque eso, porque el alma, cuando estás en el alma, el enemigo te encarcela. Te encarcela. Y el diablo me decía, ¿viste? Dios le habla a todos. Al único que no te habla es a vos. Y ahí estando ahí, acá había danza, había profecía, gente que se caía, gente que se emborrachaba en el espíritu. Dios estaba. Y yo le dije, Señor, le hablas a todo, pero no sos capaz de hablarme a mí. ¿Por qué? Te has ensañado conmigo. Y Dios me dice ahí, en esa silla, ¿cómo quieres que te hable, mi siervo, si vives peleando conmigo? Porque yo le decía en cada reunión, ¿para qué me tienes con vida? ¿Por qué no me llevas? Pastor de la iglesia, hermano, por eso estoy diciendo, cuando el diablo te encarcela el alma, estás muerto. Usted tiene que salir de vivir en el alma para vivir en las dimensiones del espíritu en libertad y poder liberar a otro. ¿Cómo vas a liberar a otro si estás encadenado? Y el Señor me dice, me hace recordar a Job. Y Job decía, uno de los amigos le dijo, vuelve ahora en amistad con él. Y le dije, Señor, perdóname, tiene razón, porque todas las reuniones, durante todo ese tiempo, muchas reuniones, muchas, peleaba con Dios. ¿Para qué me quieres a mí? No te sirvo, le digo. Tú sabes que yo no me voy a ir de acá porque tampoco como vivir, así le decía el Señor. Porque si yo me voy de acá voy a terminar destruyéndome solo. Pero ¿para qué me tienes con vida? Acá hay gente 10 veces mejores que yo. ¿Por qué te has empecinado conmigo? ¿Por qué no me llevas? Pero nadie veía eso. Pero Dios me dijo, ¿por qué? Él me dijo, te dejé solo. Que nadie se te acercara. Porque quería hablar contigo, quería que tu corazón se volviera a mí. Y cuando comencé a volverme a Dios, comencé a ser liberado. Yo en las noches a veces no dormía, tenía miedos, pensaba que me iba a morir. Una noche era tal la cautividad que tenía, pastor de la iglesia, ¿no? Pero el diablo no perdona a nadie. Le diste un poquito de entrada y te termina destruyendo. Una noche le dije, Señor, no puedo más con este tormento, ayúdame. En la madrugada no podía dormir, los temores me asaltaban. El diablo decía, te vas a morir. Te voy a destruir a vos, tu familia, tus hijos, te los voy a destruir a todos. Por eso yo estoy acá parado. No vengo a hablar pavada ni a ponerme el saco de nadie. Vengo a hablar lo que he vivido. Y tú sabes que lo que estoy hablando es verdad, porque el Espíritu te tiene que dar testimonio. A menos que creas que delante tú eres un farsante y un mentiroso. Estas cosas no lo hablan los pastores, ¿viste? Los pastores sacan la chapa de sus victorias, de los milagros, de sus conquistas. Tu pastor es diferente. No porque sea mejor, sino porque Dios me hizo diferente. Y esa madrugada sentí que bajó algo. Bajó el Espíritu de Dios, me liberó la mente, descansé. Y el Señor me abre los ojos y me muestra que 2 demonios los tenía al lado y que me tenían encadenados con gruesas cadenas. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el alma, hermano? ¿Hasta cuándo vamos a ir calibrando las cosas, la gente, los moveres de la iglesia? ¿Hasta cuándo? Hay un lugar mejor. La vida, no la noche en el Espíritu. No el momento en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Cuando tienes la vida en el Espíritu, vuelas acá adentro y vuelas afuera. En el Espíritu andas. Amén. Los otros están en cualquier sintonía, pero vos tenés una sintonía mayor. Porque tu lugar no es abajo. Aprendiste que tu lugar es ¿a dónde? Arriba, en las cosas espirituales. Entonces, por eso que Satanás se opone. Y me decía el Señor, mira, escuchan los conceptos,
Pero Satanás opera para que ellos no lo lleven a la práctica. Hay una potestad que opera en sus mentes, en sus corazones, y les hace razonar con el alma o no creerte. Hay gente que te escucha pero no cree nada de lo que tú hablas. Habla Jehová, que tu siervo oye. No te creo nada, te escucho pero no te creo nada, pastor. Porque el diablo ha generado en ellos que no crean la palabra que pongo en tu boca, para no recibir la transferencia que yo quiero hacer de tu vida hacia ellos. Entonces te evalúan, te calculan, te escuchan, pero no te creen ni te tienen ahí. Y el Señor me decía, a ver, porque ellos están bajo una potestad que le impide tomar la palabra para transicionar a lo que yo les voy a dar. Mire, Moisés era Moisés, pero un día el Señor le dijo: quiero que ores por los ancianos, y yo pondré, dijo, de mi espíritu, de tu espíritu, yo lo pondré en ellos. Cuando tú no recibes el espíritu del padre de la casa, tú estás en un grave problema, aunque nos creamos los super ungidos. Porque tu orgullo te hace creerte que no necesitas. Porque el enemigo te tomó la mente, te sembró incredulidad y duda. Y ese es tu mundo. Pero Dios está aquí para hablarte, hacerte libre esta noche, para que salga de ese mundo de incredulidad y se diga: Señor, yo quiero recibir de lo que tú pusiste en el siervo de esta casa. Porque hay gente que viene de afuera hambrienta y los veo como escuchan y reciben y se comen la palabra. Gente que viene hace poco a la iglesia, pero hay otros que están hace un tiempo y parece como te conocen, te han calibrado, te han visto. No te recibe. Pero me dijo el Señor: no son ellos, es la potestad que está en el ministerio. Estos 21 días no solamente para salir del alma, es para quebrar esa potestad y quebrar el yo que hay en tu vida y en mi vida, la incredulidad y lo que te hace estar juntos pero no unidos de verdad. Cuando yo escucho una palabra del Espíritu, la palabra me alimenta, me libera, me posiciona, me direcciona. Y esta noche la palabra vino para traerte luz, iglesia. Porque estamos a punto de dar a luz, pero estamos en los dolores de parto. Duele dar a luz. Amados, a veces cuando uno no quiere algo, rompe los deseos de Dios. El Señor me dijo hace muchos años que yo era su apóstol. Cuando ni se hablaba de apóstoles, mis hijos eran pequeños, así serían. Una tarde había venido Marcelo Seguel, estábamos alquilando en la 20, entre 17 y 19, estuvo predicando. Y luego estaba en casa, paraba en casa, al mediodía se acostaron, me acosté a dormir. Le digo: hermano Marcelo, yo me voy a acostar a dormir. Se quedó conversando con mi señora. Y al rato comienzo a hablar en lenguas. Comienzo a hablar en lenguas. Y yo sabía, porque el Espíritu me dio interpretación de las lenguas. Pero cuando termino de hablar lenguas, hablo castellano. 2 veces dije: sí, Señor, soy tu apóstol. A veces cuando no tomas la identidad, retrasar los planes de Dios, aún para la iglesia, limitas lo que Dios quiere hacer. Por eso, si comienzan a ver en las filmaciones apóstol Villagrana, no porque tu pastor se quiera hacer apóstol, sino porque ya el Señor lo hizo apóstol hace muchos años.
es que no te han ungido. Bueno, Camilo Delgado vino a ungirme, pero yo resistía. Estaba debajo del manto y le decíamos, este apóstol se pone a hacer cada cosa. Tenía una vergüenza terrible. Gloria a Dios, decían los hermanos, bueno, ahora ya es apóstol, pastor. Yo no quería saber nada, ni ahí. Pero el Señor me dijo los otros días, porque el Señor cuando te quiere alumbrar las cosas, te las alumbra. Me dice, mi siervo, ¿quién le ungió de apóstol al apóstol Pablo? ¿Cuántos apóstoles se juntaron para ungirlo de apóstol? Pero Pablo decía, ¿apóstol de quién? Apóstol de Jesucristo. Tu pastor es apóstol de Jesucristo. Hace más de 20 años el Señor me dijo, sí, soy tu apóstol, Señor. Yo le dije, conversando con Camilo, pastor, le digo, pero yo no tengo la señal de apóstol. Mire, no fluyo en esto, y en esto otro. Y el apóstol Camilo me dice, no, estás equivocado. Fíjate, me dijo, en tu ministerio están todos los frutos de tu apostolado. Tienes evangelistas, tienes pastores, tienes profetas, tienes maestros. Los 5 ministerios están en tu ministerio. Esos son el sello de tu apostolado. Tú eres un apóstol, me dijo. Y cuando realmente aceptes tu apostolado, vas a comenzar a fluir en señales, milagros, prodigios y maravillas. Lo profético se va a hacer algo habitual en tu vida y se va a desarrollar todo lo apostólico. Estás así, me dijo, porque tú no aceptas tu apostolado. Porque parece que ser apóstoles, hoy día parece que ser el manda más de todo, ¿viste? Todos quieren ser apóstoles porque es el que manda más. Pero en esos tiempos donde ni se nombraban los apóstoles, al Padre le tuvo placido así. Esta noche te he venido a hablar como un siervo de Jesucristo. Tú decides si estar del otro lado o estar acá. Tú decides si confrontar o comer de lo que el papá le da al padre espiritual de la casa. Tú eliges qué vas a hacer con tu vida. Pero hay algo que no vas a poder tenerlo, que es la impartición que el Espíritu Santo te va a dar. ¿Por qué? Porque tú rechazas. Porque en el fondo no crees y porque vives calibrando. Esta palabra viene a romper muchas cosas esta noche. Y esta es la hora de pedirle perdón al Señor por mi incredulidad, Señor, por mi yo, por mi alma. Señor, si tú pusiste algo en esta casa, capaz que no es todo lo que yo espero, Señor, pero si tú le diste algo a este hombre, quiero recibir del Espíritu que está en este hombre. ¿Por qué? Porque los 70 necesitaban ministrar a la gente y lo tenían que hacer no con el espíritu de Aarón, no con el espíritu de María, con el espíritu que Dios había puesto en Moisés, que no era el Espíritu Santo, sino que en él había un espíritu que Dios le había dado manso y humilde. Dios lo había hecho. Esta noche vamos a cerrar nuestros ojos.